Yo soy Steffi. Y yo soy Vicky. Y esto es Nutrición. Hola y bienvenidos a otro episodio de Esto es Nutrición. Esto es nutrición, pero no hablamos nada de nunca nutrición. hablamos de nutrición. Ya eso Bueno, pasó, ya, ¿no? qué fastidio, qué cansino hablar siempre de lo mismo. Efectivamente. Pero, obviamente, todo está relacionado. No es que estamos aquí hablando de carpintería, lo cual también podríamos sacarle una... Siempre, probablemente. Algo de nutrición le podemos sacar a la Exacto. carpintería. No, bueno, Pero sí. esta vez tenemos a una invitada súper especial, Ángela Rodríguez Pam. Es una feminista y política española. Lo voy a leer porque me parece espectacular. Ojo, toda tu bio, pero no voy a tratar de resumirlo porque tienes... Extensiva. Me quito el sombrero, ¿ok? Es secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad desde el 2021. Y ha sido diputada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario Podemos en Común, Podem en Marea. Vale. Y luego, además, ha participado de manera activa en la negociación y aprobación de leyes como la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. Además de esto, pues las que lo conocen, Pam está en las redes sociales, en los medios de comunicación, siempre divulgando y, por supuesto, feminista. Sobre todo. Esto es lo más Ante todas las importante cosas, realmente, no sé por qué no lo dije de primero. Bueno, para cerrar con broche de oro. Mira, Pam, y cuéntanos un poco, ya empezando con las preguntas, cuéntanos un poco también cómo comenzaste luchando con el feminismo, cómo comenzaste como secretaria del Estado de Igualdad, o sea, todo esto, ¿cómo empezó? A ver, yo creo que probablemente si todas contásemos cómo hemos empezado a ser feministas, siempre hay quizás historias delicadas detrás, ¿no? Tengo una amiga una de mis mejores amigas, que cuando se hizo feminista, o sea, un verano empezamos a hablar de, tía, ¿por qué no me dejas un libro para que le vaya echando un ojo? Me apetece, tal, no recuerdo qué libro se llevó, y a las navidades siguientes me dijo, o sea, no lo puedo soportar, no soporto ser feminista porque empezaba a pensar la relación con mi padre, con mis exnovios, Wow, con mis amigas, claro. es como no lo aguanto. Sí soy. Sí. Sí somos. Desde entonces lo llamamos como la depresión por feminismo. 100%. Y es verdad que a mí me pasó un poco eso también, ¿no? O sea, como algunas situaciones de mi vida complicadas, vinculadas a la violencia machista, que me hicieron como politizarme mucho en esto y sobre todo como encontrar mucho alivio en que lo que me había pasado a mí, pues lo había pasado a otras mujeres, a otras chicas muy jóvenes también, y entonces pues ahí se encuentra paz, digamos, Claro. ¿no? Entonces desde entonces soy militante feminista 24/7. Me encanta. Y al final terminé en el Ministerio de Igualdad, pero digamos que Claro. sobre todo porque creo que el feminismo sirve para cambiar la vida de las mujeres en muchos aspectos y también en el político, claro. Sí, lo hemos dicho antes que el feminismo es liberador. Wow. Totalmente. Sí, cambia Ya el mundo. entrar en el Totalmente. feminismo es completamente liberador. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Te queríamos preguntar, por ejemplo, en ese aspecto desde que empezaste, bueno, también estar tanto en los medios de comunicación y ser una figura pública, para entrar un poco en los temas que La de nosotras siempre, sí. hablamos al menos un poquito, te has encontrado con, sobre todo que digan algo de tu cuerpo, es decir, gordofobia, gracias a estar tanto en los medios de comunicación. Sí, claro. Bueno, y como medio también sí. de insultarte, etcétera. Total. O sea, de hecho creo que es un tema como complejo porque hay muchas mujeres en política a las que insultan, pero no a todos nos insultan por lo mismo, y a mí una de las cosas por las que más me insultan es por ser gorda, por ser fea. Y reconozco que al principio como que decía, bueno, no te tiene que importar porque en realidad esto lo hacen por quienes somos, lo que estamos consiguiendo y tal, y todo eso es verdad, pero también reconozco que al final, bueno, me lo decía mi psicólogo el otro día, ¿no? A ningún ser humano le gusta que le agredan, y cuando te están insultando constantemente llega un punto que también dices... ¿De verdad mi cuerpo es tan problemático como para no merecer estar en el espacio público como están otros cuerpos? Exactamente. Y creo que es una cosa de la que hay que hablar mucho más, porque no está bien, y porque me gustaría que otras mujeres que tengan cuerpos diversos también sientan que el espacio público y el poder es también para ellas, y creo que eso no está tan claro.
Yo al principio en el Congreso dedicaba mucho tiempo a pensar cuántas personas gordas, por ejemplo, había en el Congreso. ¿Y cuántas hay, por ejemplo? No hay. Ni O sea, idea. hay algunos hombres, Increíble. pero no es lo habitual, porque Claro. normalmente la gente que está en política también encaja en una serie de cánones Sí. Exactamente. para hacer, ¿no? O sea, como comunicación y tal. Afortunadamente creo que las comunicadoras que lo hacéis, ¿no? Desde otros lugares, estáis cambiando mucho eso también y hay mucha más diversidad, pero a la política aún le falta mucha diversidad. Y tanto, sí. Bueno, fuerte. yo creo que en todas partes todos lados. falta En todos lados, diversidad. en todos lados, O sea, sí. creo Sí, que sí, sí, sí. está complicado, pero No es fácil, es sí. interesante, o sea, también entrar un poco ahí de saber que tampoco en la política hay diversidad por miles de razones, e imagino que para ti esa parte, lo que acabas de decir, o sea, que te agredan ya todos los días, por más que tú quieras ponerte una pared y un caparazón y todo lo que tú quieras, pues en algún momento puede afectar. Y también ha sido, porque claro, uno está como figura pública, lo que sea, tú estás divulgando todo, pero entiendo que muchas veces es la peña, el público, no sé qué, pero en el ambiente donde tú te mueves, también has recibido comentarios de ese estilo. Personas que se supone que ya tienen un nivel de compromiso, de... O sea, creo que ahí me ha sorprendido más como la poca aceptación de que hubiera hablado de mi orientación sexual en público. Más hacia ese tema. Sí, que con el aspecto físico. Aunque lo que sí creo que hay muchas veces, incluso de la gente más cercana, y esto creo que es una cosa como muy generacional, que es como... No le hagas caso a los insultos que te están haciendo, no son tan relevantes, ¿no? O sea, como no mires los comentarios, desactívate las publicaciones, tal. Es como, es un problema. O sea, en realidad es un problema que exista un precio a pagar por estar 100%. comunicando, ¿no? Y entonces yo también últimamente me hago mucho estas preguntas con mis amigas. ¿Hasta qué punto es mejor hacer como que no pasa? O hacer algo con que está pasando, ¿no? Porque a las personas que vengan detrás y me pregunten, pues, ¿cómo es estar en política siendo una mujer joven? Pues muy jodido, y me gustaría que no lo fuera tanto. Entonces también creo que es una cosa que hay que hablarla y que hay que pensar cómo pararla, de alguna manera. Claro. Y además en tu comunidad también nosotras creemos mucho en que es bueno protegernos, ¿no? Y el hablar de esto y dirigirnos hacia eso también lo visibiliza y hace que muchas personas que hayan recibido estos comentarios tampoco sientan como que son las únicas a quienes han agredido, ¿no? Totalmente. Creo que es muy importante eso. Total. Y bueno, ya también para entrar en cosas que son más tu materia. Oye, queríamos saber cómo tú nos puedes explicar cómo se ve o cómo se manifiesta la violencia machista. La violencia machista para mí es una expresión de una desigualdad de poder entre mujeres y hombres. Y por tanto... es verdad que no la podemos pensar solo como un acto de violencia, porque hay veces que cuando pensamos en que es algo muy evidente, o no tan evidente, pero desde luego muy violento, se nos están quedando fuera un montón de actitudes y comportamientos que también forman parte de lo que es la violencia machista, ¿no? Y también es importante esta concepción más amplia en la que entran otras capas de la sociedad, por tanto, que ayudan, ¿no?, a ser ese caldo de cultivo que permita esa desigualdad entre mujeres y hombres. Por ejemplo, si no cobramos lo mismo o si no tenemos la misma representación en unos premios de cine, eso abunda en la idea de que las mujeres valemos menos que los hombres y por tanto eso termina legitimando a los agresores a tratarnos como si valiéramos menos, ¿no? Y luego yo creo que una de las reflexiones más importantes de los últimos tiempos es que agresor puede ser cualquier hombre, pero víctima también puede ser cualquier mujer. Y esto es muy importante porque creo que muchas veces se ha jugado mucho con la idea esta de que los agresores son enfermos y las víctimas son, pues, mujeres que de alguna manera están desvalidas, ¿no? Y nada de esto es verdad. Cualquiera de nosotras podemos ser víctimas de violencia machista o sufrir una actitud machista en nuestro día a día de cualquier manera. Efectivamente, sí. Y cualquier hombre puede terminar siendo una persona machista y también ser un agresor. Los agresores son hijos sanos del patriarcado, ¿no?, que dice el feminismo, pero eso es verdad. No son locos, no fue porque estuvieran borrachos, no fue un momento de un episodio pasajero, siempre hay algo más profundo que eso. Interesante, porque también nosotras con el tema, por ejemplo, bueno, siempre ocurren en las conversaciones, de hecho hubo una conversación reciente en donde entre tanto hombres y mujeres estaban hablando de que las fiestas de Navidades o las fiestas en líneas generales en el trabajo, en donde pues obviamente hay consumo, las cenas, sí. Claro, obviamente hay consumo de alcohol. Es como, yo siento que es como entrar a otra dimensión en donde se permite lo que sea, sí. Porque claro, estamos en el trabajo y hay como no, seriedad, etcétera, pero esta es otra dimensión, esto es como que entraste en una puerta en donde todo está permitido, y claro, muchas mujeres
en ese mismo grupo decían como que no toleraban las actitudes de los hombres porque cuando entonces tomaban alcohol ya se ponían sea a tocar, a buscar, etcétera. Entonces, como en ese aspecto, que me imagino que tendrás miles de historias, pero ¿cómo en ese aspecto puede una mujer, sí, como denunciar el acoso sexual en el trabajo? Bueno, creo que el primer paso importantísimo es como que existan las condiciones para que lo pueda denunciar. Y esto remite a otra cosa que en violencia es súper importante, que es no pensar que son cosas aisladas, ¿no? Sino darse cuenta de que es una cuestión estructural. Por tanto, como es estructural, todas las empresas, todos los espacios de trabajo, los centros de trabajo, sean públicos o privados, por cuenta ajena, lo que sea, tenemos que hacer una reflexión en este sentido, ¿no? Y estamos descubriendo que existen muchos lugares en los que el hecho de que hubiera protocolos ha ayudado a las víctimas, ¿no? Hemos visto el caso de Dani Alves, hemos visto también los premios Feroz, hemos visto también cómo en los premios Goya se puso un punto violeta, ¿no? Para ayudar a esto. Y nosotras, por tanto, parte del trabajo que hacemos tiene que ver con crear esas condiciones, ¿no? Y concienciar también, por ejemplo, en el ámbito laboral, a que tiene que haber protocolos antiacoso y que, por tanto, si a una mujer le pasa, no sienta que esto es lo que le pasa. Fíjate que las encuestas lo que dicen es brutal, ¿eh? Que solamente denuncian el 8% de las mujeres que sufren violencia sexual. O sea, que el 92% no denuncian, y la causa fundamental por la que no denuncian es porque tienen miedo de no ser creídas. Por supuesto. Claro. Entonces, si a ti te pasa en una empresa, en tu ambiente laboral, en lo que además está en juego tu puesto de trabajo o la percepción de tus compañeros de tu capacidad laboral, tiene que ser la empresa la que de manera anticipada y sin que haya pasado nada dé la oportunidad siempre de que si existe un caso se pueda denunciar y tome medidas. Es decir, que tiene que haber una concienciación en el ambiente laboral de el machismo está mal, el acoso aquí no está permitido. Y eso es lo que posibilita que después pueda haber una denuncia, porque si no, esa mujer lo primero que va a pensar es ¿yo cómo voy a denunciar? O sea, mañana voy a llegar al trabajo y me voy a sentar igual en mi puesto de trabajo y todo el mundo va a saber que yo he hecho esto, y si no me apoyan... ¿no? O sea, qué miedo, claro. Sí. ¿Y en España tú sientes que se van implementando más cada vez estos protocolos en las empresas? Yo creo que en España hemos hecho un camino muy grande en la lucha contra la violencia machista, pero que también nos está llevando a un terreno que a veces se lee como contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, cada vez hay más casos que se denuncian, cada vez hay más formas de violencia que reconocemos que también son preocupantes, ¿no? Pues lo de la violencia estética, por ejemplo, yo creo que ahora se está empezando a abrir esta conversación en España y es súper importante. Por fin, sí. Que es verdad que en otros países estaba como... En Latinoamérica está abierta desde hace mucho más tiempo, ¿no? Y aquí se está empezando a hablar ahora, la violencia política, tal. Pero, hay que verlo bien. O sea, en realidad que haya más mujeres denunciando de lo que habla es que hay más violencia revelada, porque esa violencia siempre estuvo ahí, ¿no? Ajá. Y eso también sé que provoca contradicciones, y hay veces como que se nos echan esas cifras a la cara y dicen, pero ¿cómo podéis decir que es útil lo que estáis haciendo si cada vez hay más? Es como, pues eso es una buena noticia, porque eso eran antes mujeres que no denunciaban y ahora sí están denunciando, y entonces las podremos ayudar. Wow, claro, y además con este tema de las estadísticas, bueno, esa estadística que tú dijiste me parece devastadora, y también hay otra que es muy fuerte, que es que 1 de cada 2 mujeres sufren de violencia machista. Sin embargo, con todas estas estadísticas, hay muchas personas que siguen negando, ¿no?, la violencia machista, que esto no existe, y quisiéramos hablar un poco de cuál es qué es tan dañino, ¿no?, de esta negación. ¿Por qué es tan problemático que la gente siga que hayan tantos negacionistas sobre esto? A mí es quizás la cosa que más me estremece, porque es como negar... No sé, tú cuando escuchas el testimonio de una víctima y reconoces todo el dolor que ha pasado esa mujer, ¿qué necesidad tiene esa mujer de inventarse algo así? Exacto, tal cual. ¿No? O sea, es como, me parece que habla más de la ausencia de empatía, que me parece como una cualidad fundamental, desde luego en los seres humanos, pero fundamentalmente en la política. Creo que no se puede hacer política sin empatía, especialmente si trabajas con víctimas, pero... Al final tiene consecuencias muy preocupantes, ¿no? Porque hace unos años en España no había un debate abierto sobre si la violencia machista existía o no. Y se ha terminado abriendo ese debate. A tal punto que, claro, cuando empieza a haber propuestas de reformas, ¿no?, pues de repente hay una preocupación con que vayamos a cuestionar la presunción de inocencia de los hombres. Es como, no, o sea, nadie tiene esa preocupación. La preocupación que tenemos es que haya mujeres que no se atrevan a denunciar. Qué bueno por esto que acabas de decir, porque lo íbamos a hablar. Sí. Me encanta.
Entonces, para mí el negacionismo probablemente sea uno de los problemas de nuestro tiempo. Lo que pasa es que creo que hay veces, así como por ejemplo del negacionismo del cambio climático, mucha gente se atreve a hablar e incluso se ríe, ¿no? O sea, es como pues cuando Donald Trump dice que no existe el cambio climático, dices, pues es tierraplanista, porque es evidente que se están, ¿no? O sea, como calentando la temperatura, el nivel del mar, es como las especies desaparecen, es innegable. Está aquí. Está aquí. Es una crisis climática ya. ¿Por qué no ves que también tenemos, evidentemente, de manera estadística, objetiva y científica, desigualdades de mujeres y hombres que además se traducen en conductas que son delictivas? O sea, que es que este es el problema, ¿no? O sea, que es que, visto desde su óptica, ¿no? Desde la óptica del negacionismo, porque para nosotras también el machismo es una cosa como mucho más profunda, cultural, estructural, bla, bla. Sí. ¿Cómo se acaba con esto? Con educación. Porque creo que esa es la única manera como de que esa gente lo piense desde otro lugar y que no viva como una ofensa el que pueda haber discursos de denuncia de existencia de la violencia machista y que se puedan sentir parte de la solución desde pequeños, ¿no? Sí, que los mismos hombres se sientan parte de la solución. Eso y no es como si... Ay, no, es que estoy que aquí. Tienen que ser excluidos de todo, o sea, no, necesitamos que ellos sean parte. A mí me parece muy interesante porque incluso he escuchado hombres que dicen cuando, por ejemplo, conocen a una feminista, sea divulgando en redes o lo que sea, y entonces escucho como que, ay, pero tiene esposo, qué raro, y tiene un hijo, qué raro, y es como, sí, porque puede enseñar, o sea, pueden los dos aprender. No son excluyentes. Exactamente. Se maquilla. ¡Wow! Efectivamente. Insólito. Sí, es como que... Insólito. ¿Qué tiene que ver? Pues sí, no, de verdad que existe todo eso. O sea, sí, puede pasar. Totalmente. Sí, es qué raro, fuerte, pero... No sé por qué lo toleramos, pero... Sí, exacto. Sí, qué fuerte esto, la verdad. Mira, ¿y cuál es el problema? Creo que lo hablabas en tus redes, de que en un modelo penal la mujer tiene que haber sufrido heridas, sean moretones, etcétera, para realmente poder demostrar que hubo una agresión o una violencia. O sea, ¿cuál es el problema de que este modelo penal sea así? Este es un debate importantísimo y que más allá de las reformas que se terminen haciendo está muy guay poder tener espacios en los que hablarlo, ¿no? Porque yo creo que hablándolo calmadamente se entiende mucho mejor. O sea, antes las agresiones sexuales en el pasado, o sea, como cuando hace décadas y décadas, eran una cuestión de falta de honor de las mujeres, ¿no? Porque ¿qué mujer se iba a dejar agredir sexualmente por un hombre? Aquella que lo permitía, ¿no? Claro, está en el mismo cuarto que un hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Claro. Exacto. Esa es la mirada patriarcal, ¿no? En plan de, ella se lo buscó. Ese ella se lo buscó es casi como una herencia medieval, por decirlo así, ¿no? O sea, como de una mirada en la que las mujeres no tienen una vida sexual plena y libre, en la que toman sus decisiones sobre su vida sexual. Entonces es verdad que esa mirada como que se ha ido heredando en las distintas reformas del Código Penal, a tal punto que hasta la modificación de la Ley de Libertad Sexual lo que se planteaba era en nuestro Código Penal que para demostrar que tú habías sufrido el tipo más grave de agresión sexual que existe, tenías que haber sufrido violencia. Y claro, yo entiendo que aquí aparecen dos problemas siempre. Que el primero es, joder, evidentemente la violencia es una cuestión grave, ¿no? Claro, obviamente, la violencia tiene que estar penada, pero como cualquier otro delito que suceda al mismo tiempo que tu agresión sexual. Por ejemplo, a la víctima de La Manada le robaron el móvil, ¿no? Y este robo, evidentemente, fue un delito, aparte de lo otro, ¿no? O sea, que eso se tiene que tener en cuenta. Pero, sin embargo, a la víctima de La Manada no ejercieron violencia física explícita contra ella, ¿no? Y este fue el gran debate que se abrió en España y muchas mujeres nos empezamos a preguntar, ¿cómo es posible que una mujer a la que 5 hombres la arrastraron a un portal, la penetraron anal, bucal y vaginalmente, la dejaron desnuda, tirada en un portal sola y robándole el móvil, lo que los jueces aprecian ahí, ella incluso en los vídeos llega a decir en algún momento, por favor, que paren, ¿no? ¿Cómo es posible que los jueces pudieran apreciar ahí jolgorio, ¿no? Que ella se lo estaba pasando bien porque no dijo que no mostró resistencia, porque lo que nos pedían era que nos resistiéramos y que quedase claro que no queríamos, porque siempre esta mirada patriarcal es como, bueno, es que si no lo evitó es porque en el fondo sí que quería. ¿Cuál es el giro de la Ley de Libertad Sexual? ¿Y por qué no es solo una ley contra la violencia machista, sino de libertad sexual? Que tiene que valer más nuestro sí antes que nuestro no. Que nosotras tenemos que poder elegir qué vida sexual queremos tener, ¿no? Y por tanto, ¿cómo se define una agresión sexual? Ya no como una resistencia a que te agredan, que esto también tiene que ser penado, sino como el haber dicho no a ese acto sexual.
porque no está tu consentimiento. Es decir, que es el poner el consentimiento en el centro de la definición de lo que es una agresión sexual y darle por fin el mismo nivel de importancia a la vida sexual, a la agencia sexual de las mujeres que a la agencia sexual de los hombres, ¿no? Y ha habido muchos debates con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, al final, sabéis que la sentencia de la manada fue una sentencia de agresión, es decir, que al final los jueces, gracias a las feministas, corrigieron la sentencia. Y fíjate qué curioso, decían, tal y como dejaron a la víctima, era evidente que eso no podía haber sido una juerga pactada. Y esta idea de pacto es fundamental, porque claro que puede haber, ¿no? O sea, el sexo es muy amplio y nadie se mete en qué tipo de cosas se haces cuando las pactas, pero la clave es la idea de pacto, que la otra persona esté enterada de qué es lo que te gusta, ¿no? Y por eso hay que pensar y hablar tanto del consentimiento, que no es solo decir, sí quiero, tal, no, un contrato, es una tontería. Que firmar. Exactamente. Pero con cosas tan básicas como, ¿te gusta esto? ¿Te lo estás pasando bien? Eso. No sé, o sea, como notar el afecto de la otra persona, o sin afecto, da igual, o sea, pero que notes que hay un pacto, digamos. Sí, o que te asegures de que lo hay. Eso, el respeto, ¿no? Eso es hasta, no sé, una interacción básica humana, me parece, pero que se consideren esas cosas, ¿no? Y también queríamos, habíamos dicho que íbamos a hablar de esto, porque yo lo quiero decir, y esto tiene nombre y apellido, pero no lo voy a decir, ¿no? Pero lo quiero decir porque cuando hablo de feminismo, o cuando hablo de discriminación, o cuando hablo de oportunidades laborales, que todo se engloba en el feminismo, ¿no? Pero nosotros hablamos mucho de violencia estética, ¿no? Y he recibido varios comentarios, especialmente uno que viene como desde la preocupación, que me decía, bueno, es que sí, tú hablas de esto de violencia estética y tal, pero cada vez más a nosotros, a los hombres, esta es de un hombre, esta pregunta, se nos deja más solos, y entonces ahora yo tengo mucho miedo de que si yo estoy con una chica y esta chica decide llamar a la policía porque que yo le agredí, yo directamente voy a calabozo y tal, porque es que ya ahora ese es el procedimiento. ¿Esto es tan así? No. Gracias. No, listo. Next. No, pero yo me gustaría como poder pensar, ¿no? Un feminismo que hace que los hombres se sientan cómodos también. A mí me parece súper importante Totalmente, justo. Porque tienen que ser parte, o sea, sin los hombres no vamos a ser capaces de cambiar esto de verdad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante como hablar de qué significa el consentimiento, porque hay muchos hombres, a mí me sorprendió muchísimo la primera vez que dijimos que íbamos a hacer una ley de libertad sexual, a pesar de que muchas feministas habían hablado, por supuesto, antes de esto, ¿no? Cuando lo dijimos por primera vez en el Congreso, yo recuerdo a los periodistas como, ¿qué? En plan de, ¿cómo? ¿Sexo consensuado? En plan de, perdona, ¿lo puedo volver a explicar? Qué fuerte. Qué locura. Y me he encontrado un montón de gente como enfadándose con eso, que es como, entonces tú hasta ahora, tío, las relaciones sexuales que tenías... Todo bien. Todo bien, o sea, ¿estás seguro de que todo bien? ¿Sabes? Joder, entonces, Dios mío. esta reflexión es muy importante porque yo creo que nos pasa mucho que no hablamos de sexo ni de sexualidad en general. Y especialmente no lo hacemos entre mujeres y hombres. Y esto es otro problema, porque creo que muchas veces las mujeres entre nosotras sí hablamos de sexo, los hombres entre ellos hablan de sexo, pero ahí hay una especie de, ¿no? Como no hay vasos comunicantes, y yo creo que el feminismo sí puede ayudar a eso, ¿no? Y hay debates que dar, hay que hablar de que por qué no tenemos sexo cuando tenemos la regla, por qué no hay mujeres que no tienen orgasmos y no solo comunican a sus parejas sexuales, por qué hay veces que se tiene sexo que es consentido pero que no es deseado y aún así consentimos hacerlo porque creemos que es importante, ¿no? O sea, como que hay un montón de reflexiones que yo creo que a raíz de la Ley de Libertad Sexual, cuando consigamos de verdad implementar la parte como más educativa e integral de la ley, tendremos que empezar a hacernos, y creo que son importantes estas reflexiones desde el colegio, desde pequeños y pequeñas. 100%. Sí, que se dé sobre todo ese espacio para, primero, educación sexual desde pequeños. Creo que es interesante e importante, sobre todo en la adolescencia. Y ya luego dar esos espacios a que, si ya los diste obviamente con una educación sexual desde la adolescencia, ya puedas dar esos espacios para que estas conversaciones surjan. Y ellos también, o sea, entender un poco, pues mira, que si a ellos les explotó la cabeza ahora cuando dijeron sexo consensuado, para que puedan entender un poco de qué se trata esto, si de repente, pues mira, un poco raro, pero si no lo sabían, pues ahora lo empiecen... Es que no entiendo nada. O sea, no... Y luego hay una cosa súper importante que a mí esta me cabrea particularmente, porque
o sea, es como, entienden la parte de, bueno, vale, sí, estaba borracha, no quiere decir que quisiera, minifalda no quiere decir que quisiera, o sea, como que eso ya lo vamos aceptando, pero se empezó a enrollar conmigo y paró. Eso es heavy. Eso es muy heavy y es súper habitual, desgraciadamente. Y en realidad de lo que habla es de que no se nos reconoce a las mujeres la capacidad de cambiar de idea, que es como, efectivamente, yo puedo estar enrollándome contigo, me lo puedo estar pasando súper bien y que en determinado momento me está pareciendo un rollo o no me apetece o lo que sea, por el motivo que sea, cambio de idea y no quiero seguir. Entender eso, o sea, entender que ahí se puede acabar eso, me parece que es casi como, no sé, una metáfora de los grandes problemas que tiene la violencia machista, ¿no? Que es como, yo decido y tú tienes que asumir mis decisiones. Sí. Y ahí hay muchas reacciones que empiezan a veces en los compañeros, pero también después se van extendiendo, ¿no? Las reacciones las vemos desde la tribuna del Congreso a Twitter a la cama, ¿no? O sea, como... Todo. Es que las veces donde yo particularmente, ya hablo a tono personal, me he encontrado con más problemas y más actitudes agresivas, han sido en ese momento que tú acabas de decir. O sea, en otros momentos quizá por suertes de la vida no me ha pasado, pero allí es donde más se ha repetido. Sí. Y es como que sospechoso que aquí es donde más pasa, ¿no? Porque ¿qué está pasando? Y yo creo que sí, que entonces habrá que diseñar campañas que vayan hacia allí, me imagino, ¿no? Sí. Está bien cambiar de idea. Efectivamente, está bien cambiar de idea, está bien decir que no, de repente, que eso no te apetece, que no quieres más, o sea... Y en todos los ámbitos de tu vida, o sea, es que no quiero ir a este restaurante. Ay, pero ya me has dicho, bueno, pero aquí, ¿qué más da? Sí, o... La coherencia es una trampa, me parece a mí. Totalmente. Sí. Es como que luego te quedas como esclava de algo que tú dijiste hace 2 años y es como, bueno, pero ya cambié de opinión. Sí, y que, y que las mujeres tenemos capacidad de decidir, sobre todo. O sea, que es como una cosa que parece súper sencilla. O sea, no sé, yo he escuchado, ¿no?, el debate que está habiendo con la ley del aborto, que hay como un debate, ¿no?, en España ahora sobre si el aborto es un derecho o no. Ya. Y es como, claro, quien se puede permitir decir que no es un derecho es precisamente quien ha decidido que las mujeres no podemos decidir. Por eso te puedes permitir decir que no es un derecho. Claro, porque has tomado la decisión por nosotras y lo que no quieres reconocer es que nosotras tenemos capacidad de decidir eso. Exactamente. O sea, otra cosa es que, no, pues por intentar empatizar con todas las posiciones. El aborto es un derecho, pero pues efectivamente estaría guay que hubiera comunicación de esa decisión con tu pareja o con no sea tu pareja, evidentemente, lo que sea. Y si no la quieres tener, pues tampoco la tienes, porque es una decisión tuya 100%, porque para eso es un derecho. Pero bueno, yo estoy muy impresionada con que la cantidad de problemas que hay en el feminismo tienen que tengan que ver con que las mujeres decidimos cosas y hay hombres a los que esto les parece mal. Sí, no nosotras a veces como que sentimos que de repente hemos progresado, pero de repente con este tipo de leyes que vuelven como a retroceder, por ejemplo en Estados Unidos, o sea, nos parece que es como, ¿qué está pasando? O sea, de repente pensamos que estamos progresando y luego vamos otra vez para atrás, no entiendo muy bien. En ese aspecto, por ejemplo, te queríamos preguntar con lo mismo relacionándolo. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer para hacer una denuncia tras un acoso o violencia sexual? Bueno, o en general machista. Es una pregunta relevantísima, de hecho. Yo le diría a cualquier chica que nos esté escuchando que lo primero que tiene que tener claro es que no hace falta denunciar para recibir ayuda. Y esto es una cosa que ha cambiado hace muy poco en España. Y hay muchas mujeres que lo primero que necesitan es sentirse seguras. Y cuando tengan seguridad, ya podrá venir la denuncia si es necesario. ¿Cómo pedir ayuda? La primera cosa, la más sencilla, es el 016, que es un teléfono gratuito y que no deja rastro. Y que además también funciona por WhatsApp, que a mí me parece que para la gente más joven, yo tengo fobia a hablar por teléfono, como buena millennial. Sí, somos. Aquí sí somos. Entonces creo que el hecho de haberlo convertido también en un WhatsApp, que lo hicimos durante la pandemia, para que las mujeres que estaban conviviendo con sus maltratadores pudieran hacerlo por escrito, ha sido una cosa que ha venido ya para quedarse, ¿no? Sí, claro. Y el teléfono es 600 000 016, o sea que es como muy sencillo. Súper fácil. Y ahí se puede escribir por WhatsApp y al otro lado vas a encontrar información, asesoramiento jurídico si lo necesitas, asesoramiento social, ahora explico qué es un poco eso, y muy importante, contención psicológica y emocional. Es decir, que si tú acabas de sufrir una agresión o estás conviviendo con tu pareja y acaba de haber un episodio de violencia, en ese momento puedes recibir contención emocional para que tú te puedas tranquilizar y a lo mejor hacer una cosa tan sencilla como llamar a la policía o lo que sea. Es muy importante distinguir la necesidad de ayuda de la situación de emergencia. Si hay una emergencia, hay que llamar al 112. Perfecto, ok.
que es donde están las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí. Y evidentemente esto es una cosa que se dice muy poco y hay veces que hay mujeres que a lo mejor les acaban de dar una paliza y en ese momento lo que necesitan es que vaya la policía o vaya la Guardia Civil. Esto es el 112. Y también tiene una aplicación para el móvil, yo la tengo descargada y a mí me parece súper útil, que se llama Alert Cops. Sí, la tenemos. Sí. Que está muy guay porque al final también es como que tienen tu geolocalización y tiene un botón de emergencia, entonces si te pasa algo por la calle es muy sencillo como utilizar eso en el móvil y que, ¿no?, estés localizada. Y luego, si tú lo que quieres es tener más ayuda, ¿no?, que te puedan derivar a través del 016 a un centro de atención a víctimas o de información para la mujer, que hay en todo el territorio español, ¿no?, y son gratuitos, ahí te vas a encontrar psicólogas, ¿no?, especializadas que te puedan acompañar en todo el proceso, asesoras jurídicas que te puedan acompañar también en si quieres poner una denuncia y, por supuesto, trabajadoras sociales, por ejemplo, para cosas tan importantes como, bueno, pues yo trabajo aquí y mi agresor o mi acosador, no, imagínate que te ha violado tu jefe. Lo primero que necesitas es salir de tu centro de trabajo. Y quizás para eso sea muy importante, pues a lo mejor poderte cambiar de ciudad, poderte cambiar de trabajo, tener una ayuda económica. Sí. Todo eso son ayudas que están vigentes con la Ley de Libertad Sexual ahora mismo y que se pueden pedir y que son súper útiles, porque muchas veces los agresores son personas cercanas de las que tenemos que escapar, ¿no? Mientras se da todo el proceso judicial. Y si lo que quieres es poner una denuncia, a la policía. Exacto, ok, buenísimo. Oye, en verdad, qué increíble esto, porque también sabemos y hemos tenido amigas que han usado el 016, ¿no? Y que han usado el servicio de WhatsApp, y es tan importante, a mí me parece que qué bueno que ha llegado para quedarse, porque también es una manera hasta de simplemente desahogarse. Totalmente. ¿Sabes? Quizás no estás en un punto donde vayas a actuar todavía, es difícil, sabemos que no siempre tenemos la conciencia como para actuar. Total, sí. Pero qué increíble que exista eso, y lo agradecemos muchísimo, porque hemos tenido, sin ir muy lejos, ¿no?, o sea, personas muy cercanas que han usado ese servicio y les ha ayudado muchísimo. Entonces, de verdad, úsenlo, o sea, que existe y llamamos a que se use y que está allí. Y además, yo vi todas las respuestas y eran espectaculares. Increíbles. Las trabajadoras del 016 evidentemente tienen que estar en el anonimato, ¿no? Pero bueno, se me están poniendo los pelos de punta diciéndolo, pero hacen un trabajo impresionante y son feministas comprometidas y, bueno, no sé, es la sensación de que hay al otro lado alguien de que te pueda ayudar y que ya veremos cuándo tienes que poner la denuncia, pero que en ese momento te sientas acompañada y segura para poderlo hacer. Total, y que te validen, de que te validen, sí, efectivamente. que te crean. Que te crean. Eso me parece tan importante. Entonces, wow, o sea, de verdad llamamos mucho a que lo usen, y también con otro tema de otra campaña que queremos hablar muchísimo de esto, porque los hombres también formen parte, ¿no? Hay una campaña que comentábamos que era: sin vosotros no vamos a acabar con el machismo. Que, o sea, bueno, solamente con eso ya lo dice todo. No sé si nos puedes también explicar un poco cuáles son los comportamientos o actitudes cotidianas incluso que puedan ser machistas, y qué podemos pedirle a los hombres para que puedan formar parte, o cómo incluso los hombres que nos estén escuchando pueden decir: mira, sí, yo voy a empezar a actuar, ¿no? O mira, ya veo que esto es una actitud machista, no la había reconocido, ¿no? Es difícil. Y yo creo que hay que reconocerle a los hombres que tienen un papel difícil en esto, ¿no? Sí. Nosotras hicimos una campaña el 25 de noviembre que iba en esa dirección totalmente, que era como para dirigirnos por primera vez solo a los hombres, ¿no? Y decirles, si una de cada 2 mujeres ha sufrido una agresión machista en España, y tú, Manolito, no has sido, y tú, Pepe, no has sido, entonces ¿quién? Era la pregunta. ¿Quién ha sido? 100%. ¿Quiénes son esos agresores? Porque si la mitad de las mujeres hemos sufrido experiencias... Y ninguno de ellos son... Es que sobran víctimas, pero... Claro, o sea, es como, no sé, Rick, me faltan datos, no lo sé, o sea... no lo sé. Hemos sido engañados, total. Sí. Pero es verdad que provocó, claro, oleadas de críticas muy fuertes. El spot era, por supuesto, polémico. Es verdad que nosotras en el Ministerio hacemos cosas muy polémicas, pero nos parecía que había que llegar, ¿no? Y se reproducían algunas imágenes en las que
porque de alguna manera se quería recordar a otros episodios en los que pues algún presentador muy famoso de televisión le había hecho preguntas inoportunas a una actriz, o que un streamer había comentado con total naturalidad, ¿no? Emulando una agresión sexual, o que de repente cuando el agresor sexual es un jugador de fútbol o un cantante de ópera, pues todos los fans, o un jugador de fútbol que se ha muerto y que era una estrella, Dios, sí, un dios, efectivamente, es como lo validamos porque como es un hombre que es muy bueno en otros aspectos de su vida, no le queremos reconocer que sea un agresor sexual. Entonces, como si él no ha sido, entonces ¿quién ha sido? ¿No? Y para nosotros la idea más fundamental aquí era la ruptura del pacto de caballeros. ¿Qué es el pacto de caballeros? Es los silencios, ¿no? La mejor manera de explicarlo es el grupo de WhatsApp. Cuando de repente uno hace un comentario machista sobre una tía, en plan de, pues yo a esta, bla, 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 no voy a decir barbaridades, porque luego son sacadas de contexto, y el resto de los compañeros, en vez de decirle, tío, lo que acabas de decir es absolutamente inapropiado, te pido por favor que no lo vuelvas a hacer, hay silencio, ¿no? A quien queríamos llegar no era el que dice la barbaridad machista, sino al que se calla. Porque el que se calla sí que es el que puede cambiar su actitud de manera más sencilla, porque no es el que está teniendo como el comportamiento más duro, pero sí es el que está de alguna manera validando al que sí lo tiene, ¿no? Y ahí queríamos como romper ese pacto entre caballeros y que entre ellos también pudieran empezar a decir, pues yo creo que esto podría ser de otra manera. Y fíjate que creo que ese mensaje ha empezado a funcionar en la sociedad, y en los últimos tiempos yo cada vez veo a más hombres que públicamente hacen reflexiones de este tipo. Y quiero celebrarlas, porque me parece que, pues no sé, el otro día Juan Diego Botto decía que si su mujer no hubiera cuidado de sus hijos, él no habría podido ser ni director ni actor de cine, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pues ole tú, tío. Increíble. Gracias. Claro. ¿No? O sea, como José Luis Sastre, por ejemplo, que ha conducido Hoy por Hoy en la cadena SER, ¿no? En las vacaciones en verano, hizo un montón de editoriales, él como hombre, hablando del problema de la violencia machista. Pues ole tú también, tío, porque parece que es solamente un problema nuestro y solamente si eres una periodista o una comunicadora te pregunta. Pues muy bien que haya un periodista que una de las franjas más escuchadas de la radio en España se comprometa en primera persona con hablar también de ese problema. Creo que algo empieza a cambiar. 100%. Sí, sobre todo esas actitudes que se empiecen, por ejemplo, ya a ellos dar cuenta que no son actitudes que a nosotras nos esté sumando ni mucho, y además nos estén afectando, y ellos también poder tener esa voz de poder decir, como dijiste ahora, o sea, el decir, mira, eso no está bien. Yo incluso, a ver, esto es algo, no estoy haciendo ni promoción ni nada, Adidas. Claro. Pasa que yo trabajo con ellos y sí es sí. cierto que están haciendo una campaña. Pero lo que me pareció muy interesante es que a nivel global tuvimos una conferencia y pusieron a los hombres a un lado y a las mujeres en otro. Y estábamos hablando del acoso que sufríamos cada vez que corríamos. Y todas las mujeres tenían una historia. Todas. No hubo ni una. Todas tenían una historia. Y todos los hombres, por su parte, ellos empezaron a hablar con un chico que hablaba de todo esto y muchos de ellos lloraron. Porque decían, no, yo no lo veía así. O sea, como que desde mi punto de vista yo no lo veía así, yo no tenía idea, yo no sabía que les podía afectar tanto, yo pensé que era simplemente como, ¿sabes? Como lo dejaba pasar. Ajá. Escuchaba al hombre que decía algo, o escuchaba al hombre que hablaba del cuerpo de una mujer y la acosaba y la objetificaba y era como, bueno, sin más. Pero no sabía que podía llegarle a afectar a la mujer tanto como para decir incluso no salgo a correr. Exacto. Hoy. O sea, si hoy va a ser a las 7 de la noche sola, no salgo. Y él puede salir tranquilamente. Entonces, claro, este tipo de campañas me di cuenta que en verdad si se tiene el espacio y la conversación, muchos de ellos van a estar como mucho más abiertos a empezar a generar cambios. Totalmente. Es que, o sea, creo que el problema también es que hay que reconocerle, y esto muchas mujeres nos lo han dicho es como estos meses, ¿no? Con este debate, de, pues a mí no me apetece ser yo la que le explique a un hombre Exacto. que lo estás haciendo mal, ¿no? Y a mí eso me parece súper legítimo. Yo reconozco que en eso fluctúo. Hay días que estoy como súper pedagógica con los hombres y otros días digo, mira, tío. O sea, totalmente. Vete a leer. 100%. O sea, claro. Mira el podcast. Te acabo de enviar. Sí, o sea, como no te voy a mandar ni la bibliografía, búscatela tú, ¿sabes? Sí, o sea, literal. Pon feminismo en Google y empieza, ¿sabes? Literal. Pero hay que buscar la forma, ¿no? Y entonces fue esa reflexión un poco la que nos hizo pensar, pues hay que, efectivamente, tenemos que explotar más la idea de aliados. Sí. Que es verdad que luego a veces te encuentras, yo recuerdo, y es muy, muy amigo mío, mi mejor amigo, espero que nunca escuche este podcast, que de repente empezó a hablar como en femenino.
Y hubo un día que nos enfadamos muchísimo todas en una cena, en plan dijo, bueno, todas nosotras queremos no sé qué, y le dijimos, tío, Marcos, pero ¿por qué? Tampoco sé. O sea, era como, eres consciente de que puede ser incómodo, ¿no? Y se ofendió muchísimo, en plan de, pero siempre estáis diciendo que, claro, cuando decimos nosotros, vosotras no estáis representadas, y ahora que digo nosotras, ¿qué pasa? También está mal, porque yo no lo puedo decir. Y era como, pues mira, sí, hoy te voy a decir una cosa y mañana la otra, y esto es un aprendizaje. Pero es verdad que la figura del aliado, que está muy manida, ¿no? Y a veces, pues nosotras desde el feminismo también hacemos un poco de burla, ¿no? Del que se cree que por hablar en femenino ya tiene todo resuelto. Exacto. Bueno, pues es muy interesante esa figura, porque ahí sí que hay hombres que hay que reconocerles que al otro lado tienen los caballeros, ¿no? Pero al otro lado nos tienen a nosotras y pueden ser un puente, y yo creo que es interesante que sigamos ahí empujando un poquito y buscando los espacios en los que sí puedan sentirse cómodos como para llegar a contar cosas que han hecho, que han vivido. Exacto. O lo que sea. Eso, es que incluso también quería decir otra cosa que me parece súper importante, porque personas, ya siendo abogada del diablo con lo que voy a decir, porque no es mi perspectiva, pero siento que a muchas personas no les llega el mensaje o no se sienten identificados, hombres me refiero, porque dicen, no, claro, es que ahora se está dando la visibilidad a estas problemáticas de las mujeres, pero es que a nosotros seguimos siendo los que más violencia reciben en la calle, es que nosotros somos los que más adicciones a drogas estadísticamente tenemos, es que nosotros, y así, ¿no? Y es como, ya va, pero es que no es excluyente, o sea, no significa que a una cosa le dejes de prestar atención por empezar a prestarle a la otra. Lo que pasa es que a la otra no se le había prestado atención de nunca. A ver, eso es un debate, o sea, como, ¿no? ¿A qué le dedicas recursos, por ejemplo, en las políticas, ¿no? Es un debate importantísimo, porque eso es como hay veces que la gente es como, no, los presupuestos son una cosa como técnica. No, los presupuestos son una cosa profundamente relevante, porque en función de a qué le dedicas tu dinero, pues ¿no? Como en todo en la vida, pues evidentemente le das posibilidades o no. Y yo tengo la sensación de que hemos perdido un poco la perspectiva de lo que son a veces las políticas de igualdad, porque parece que las políticas de igualdad, para esos hombres que se enfadan por esas cosas, son como caprichos que tienen las mujeres, ¿no? Si ya tenéis todos los derechos, eso. Pero si ya os podéis divorciar y ya podéis abortar, y ya hasta podéis meter a hombres en el calabozo, o sea, ¿qué más queréis, no? Eso. Esto, que lo digo con sarcasmo, obviamente, de fondo tiene un relato que es preocupante, que es pensar que lo único que estamos haciendo es como conceder ciertos caprichitos a las mujeres, y no es eso. Hay unas brechas estructurales en la sociedad que son de desigualdad y que hacen todo el rato que las mujeres tengamos menos condiciones de posibilidad, casi de felicidad, me atrevería a decir. Porque quieres ser madre, va a ser un problema. Quieres tener un puesto de trabajo de determinado tipo, vas a tener otros obstáculos peores y más complicados. Eres una mujer migrante y si eres mujer en vez de hombre lo vas a tener más difícil por algunos asuntos. Vas a tener más posibilidades siempre de que todas las violencias atraviesen tu cuerpo durante toda tu vida. Es más complicado si eres gorda, si eres mujer, que si eres hombre. Las mujeres tenemos otras consecuencias como los problemas de salud mental, que claramente los tenemos más las mujeres que los hombres, y lo dicen todos los datos. Es decir, que es estructural. Exactamente. Es estructural. Somos más pobres, tenemos menos recursos, o sea, que no es un capricho ni tuyo, ni mío, ni mío, aunque estemos 100% de acuerdo las tres en esto, sino que le pasa a todas las mujeres, incluso las que están en contra de que esto sea un problema, ¿no? O sea, que esta es como la magia de las políticas de igualdad, que es como, sí, niégalas si quieres, pero también te afectan a ti. Pero es interesante porque al final nosotras en ese aspecto, cuando decimos que también son las mujeres que son las primeras en decir como que con esta parte del feminismo, totalmente. Yo no me creo feminista, no, eso no es conmigo porque estas son las radicales, o eso no es conmigo, a mí no me afecta nada, etcétera. También es cierto que son mujeres que crecieron como nosotras, solo Total. Que nosotras pues hemos buscado, y sí es cierto que al final, por ejemplo, Vicky y yo, al ser personas que nos cuestionamos absolutamente todo en la vida, entonces para bien o para mal. Para bien o para mal, exactamente. Pues entonces por esa parte encontramos esta parte que nos pareció súper liberadora, más aún viniendo de una cultura latina, latinoamericana, que a nivel de machismo es otro tipo de machismo, porque nos hemos dado cuenta aquí, pero es machismo sin duda alguna. Entonces, claro, al final entendemos un poco, porque obviamente son personas, son mujeres que crecieron también en el patriarcado, crecieron también con
Sí, bueno, al final ellas Total. lo han normalizado 100%. Lo han Totalmente. normalizado, es como que me tocó. Ajá. Y te digo una cosa, yo reconozco que en esto me he equivocado algunas veces. Y el otro día una amiga, una compañera, Marini, que pues también tenía un podcast antes, que era Gente 2020, me hizo una reflexión que dije, bueno, es más joven que yo y me pareció como, vale, pues igual yo aquí me estaba equivocando y está bien que alguien me lo recuerde. Era como, cuando te hacen comentarios mujeres y tú dices, y aún por encima es una mujer. Yo he sido esa persona. Totalmente. Con mucha frecuencia. Ujú. Y ella decía, joder, pero ¿por qué, ¿por qué la estigmatizamos más a ella? O sea, si en realidad todas hemos crecido como crecen ellos también en un ambiente, efectivamente, en el que la socialización es machista. Ujú. Entonces, no presupongamos que la sororidad entre mujeres es una cosa que se da por sí misma y todas tenemos que reflexionar sobre ello de manera muy importante. Y sé que la sororidad es uno de los temas de nuestro tiempo, especialmente con Shakira y Piqué, ¿no? Pero me parece que no condenar a las mujeres más por el hecho de ser mujeres, Claro. es que es que es una importantísimo. carga, Y otra todas más. hemos caído ahí, ¿no? Sí. En el de, bueno, y me lo dice ella, que aún por encima es mujer, tiene narices. Pues es como, pues sí, 100%. porque las mujeres también nos equivocamos. ¿sabes? Exactamente. Claro. Y qué bien que reconozcas esto, ¿no? Es Sí. increíble también. Y también esto yo misma también lo he dicho no, pero es que si las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres. Ay, sí. Es ahí donde es verdad, qué patriarcado ni qué patriarcado. Es las mujeres que son, eso es patriarcado también. Totalmente, sí, totalmente. Pero es importantísimo esta reflexión, porque creo que a veces desde el feminismo se han hecho como reflexiones muy injustas en este sentido. Y tenemos que asumir que no todas las mujeres partimos de la misma situación ni con la misma educación. O sea, no sé, yo ahora echo la vista atrás y me doy cuenta de que yo sí que he tenido una educación en muchos aspectos muy feminista, ¿sabes? Y que a mí nunca me han limitado por el hecho de ser mujer. He tenido muchísima suerte. Y ole mi madre que me ha dado esa educación. Y ole las monjas de mi colegio de monjas que no me hicieron sentir limitada por esto, a pesar de que era una educación religiosa y católica. O sea que, fíjate que puede venir de lugares muy heterogéneos. Pero no condenemos a la que no viene de ahí. Eso. ¿No? O sea, Eso, y sí, si asumes el feminismo a los 60, pues Exacto. qué bien, ¿no? Efectivamente, ole. Es que es otra vez como que Totalmente. las mujeres son las responsables otra vez. O sea, otra carga más de lo que debería Sí. ser o no ser. ¿sabes? Sí, de hecho escuchaba a una chica que me contaba que en un colegio que yo estudié, yo desde mi perspectiva, ya ahora obviamente habiendo entendido todo, a mí no me gustó ese colegio porque me parecía que a los hombres los ponían en un pedestal y a mí y a las mujeres, como éramos tan poquitas, pues era como las Exacto. mujeres. ¿Qué pasa? Que obviamente como los hombres los ponían en un pedestal, tú veías a las mujeres luchando por la atención de los hombres. Ya. Y todas eran como a ver quién se gana la atención de ellos, etc. Y esta misma chica que estudió en este colegio dijo algo como, no, es que yo no era muy amiga de las mujeres porque es insoportable, son demasiado complicadas, entonces yo prefería a los hombres. Y le dije, pero ¿no te parece que eran complicadas porque obviamente estaban en un sistema que las hacía hacían competir entre ellas para que fueran las que tuvieran, a ver si podían recibir algo de atención? Y se quedó que sí. Ay, es verdad, sí. Y yo, Es que ahí está, ahí va la Mm. cosa. Bueno, y cuando se te obliga también como a tener un comportamiento más masculino, ¿no? Que esto yo creo que se lo hemos escuchado a muchísimas mujeres de, no, en realidad yo me llevo muchísimo mejor con los hombres que Eso. con las mujeres. Eso. Que es como, pues igual sí, pero fíjate que me parece una cosa como bastante esencialista porque al final tampoco las mujeres y los hombres tenemos como formas especialmente características de ser por una cuestión genética. Otra cosa es que estemos socializados Eso. y tendamos, por tanto, ¿no? a reproducir como ciertos patrones de conducta, pero es en realidad como, sí, estamos obligadas a competir todo el rato. Total. Por eso es tan importante lo de la violencia estética, en realidad, porque Exacto. la gente que no tiene un cuerpo normativo no puede competir. Entonces te das cuenta de que tú partes de otro Justo. lugar. Es que no existes, no existes. No existes, básicamente. Sí. estás, o sea, eres Justo. como... No tienes espacio. Justamente. Pues mira, Pan, en verdad, qué bueno haberte tenido aquí. qué Increíble, emoción. de verdad que sí. Esto va a ser una cerecita para, para todo nuestro podcast, o sea, todos los episodios que llevamos. Sí, Este va a ser... Wow, cerramos con broche de oro realmente y agradecemos muchísimo tanto tu trabajo por todas las, bueno, es que por esta misma ley que has impulsado, que ole tú, o sea, increíble. Y
O sea, gracias por venir también a hablar aquí con nosotras, de verdad lo valoramos muchísimo. No, gracias a vosotras. A mí me encanta lo que hacéis, o sea que os admiro mucho también a vosotras. Y me habéis ayudado en muchas ocasiones, vosotras y otras compañeras que divulgan también, a pensar cosas sobre mi cuerpo desde otro lugar y no estar como torturándome de manera permanente, que es importantísimo. Qué bueno. Sí, pues tanto. Esa es la idea, tener una comunidad que nos podamos todas beneficiar, sumar. Sí. Que aprendamos unas de las otras, exacto. ¿no? Es también tan importante y que estamos allí las unas para las otras también. De verdad que cualquier cosa aquí estamos y agradecemos mucho esto y sabemos que a mucha gente también le va a venir increíble todos los recursos que nos has compartido y esta charla. Muchas gracias, chicas. Gracias a ti. ¡Chaito! Chao.